Vamos con las pelitas de anemia, que es un tema obligado. Ya es un tema obligado porque, bueno, hay que saberlo para la vida y se puede preguntar mucho, ya, y se ve harto también, po. Así que probablemente lo pregunten en un contexto de consultorio y hay que saber manejarlo, ¿cierto? Lo más preguntable acá, según yo, si se van a estudiar anemia, estudiense la ferropriva y la B12, porque es lo más común, ya, a no ser de que sea un caso de reuma y tenga una enfermedad crónica inflamatoria, ya. Pero en general ferropriva B12. Y hay que saber en general que la ferropriva, bueno, puede dar en personas más jóvenes o en personas más adultos mayores. Ya las personas jóvenes siempre hay que buscar un sangrado. Por ejemplo, en mujeres se pregunta mucho como en contexto de sangrado menstrual abundante. Ya, y en adulto mayor se pregunta mucho como en contexto de cáncer o sangrado digestivo. Entonces siempre hay que ir a buscarlo en esos casos, en general. Ya. Y también se pregunta en contexto de celiaquía, ya, de enfermedad celíaca. Pacientes que son como refractarios al fierro, al consumo de fierro porque están con anemia ferropriva y no mejoran, bueno, probablemente no esté absorbiendo fierro y está haciendo una ferropriva, ¿cierto? Y en adulto mayor se suele preguntar más la B12, ya la B12 o también ferropriva, pero bueno, eso lo ve el perfil de hierro y los exámenes, ¿cierto? Pero en caso de que sea por B12 va a ser un adulto mayor como con anemia megaloblástica, ¿cierto? Con alteraciones, muchas alteraciones neurológicas, ya, por ejemplo, depresión, demencia, psicosis, ataxia, parestesia, ya. Ese es como el setting del paciente con deficiencia de B12, ya. La clínica en general que hay que preguntar, bueno, en general ir a preguntar hartas cosas, los síntomas de la anemia, ¿cierto? Como dice estado general, que el paciente pueda estar con baja de peso, puede estar con astenia, fatiga, fiebre, que nos orientan como algo más inflamatorio, o cáncer, ¿cierto? En caso de baja de peso, y fatiga astenia en general, como cualquier anemia lo da, ya destinar a hospitaciones como compensación a la falta de hemoglobina, sangre en S, que podría ser como una fuente de la anemia, ¿cierto? Una etiología de la anemia, palidez, ¿cierto? Lipotimia de desmayos, palpitaciones. No lo puse dos veces palpitaciones, soy tonto. Y menstruación, por cierto, menstruación se pregunta harto, ya se pregunta harto en mujeres jóvenes sobre todo, así que hay que siempre ir a preguntar si ha tenido mayor cantidad versus antes o siempre he tenido esa cantidad y en caso de que sea hay que manejar eso, ¿ya? Aunque yo creo que no es tan probable porque es medicina interna, pero bueno, igual hay que preguntarle igual. Y todo da puntos, ya preguntar por todos los síntomas de la anemia da puntos. Así que hay que tener eso en cuenta, hay que preguntar todo. ¿Cómo se define anemia? Menos de 13 en hombres, menos de 12 en mujeres de hemoglobina y hematocrito usualmente debajo de 40 en hombres y 36 en mujeres, ¿ya? Después de confirmar la hemoglobina, hay que ir a ver al BCM, que nos va a decir si es ferropriva o si es megaloblástica principalmente. Si es microcítica, bueno, menor a 80 se tiene que pedir el perfil del fierro porque es para confirmar que sea ferropénica. Y también nos sirve el perfil de fierro para diferenciar las inflamatorias de las ferroprivas puras, ¿cierto? Y si es macro, bueno, hay que pedir la vitamina B9, B12 y también se puede pedir estos exámenes, el LDH, la bilirrubina y la TSH, que en estos casos se elevan, ¿ya? Se elevan, por ejemplo, hipotiroidismo puede ser una causa de anemia macrocítica, deficiencia, bueno, y en el caso de que sea por deficiencia también se puede elevar la LDH y la bilirrubina, o también se pueden elevar en caso de anemia hemolítica, así que siempre hay que pedir estos exámenes, ¿ya? Siempre se piden. Porque nos va a indicar como la etiología de los cuadros, ¿cierto? ¿Qué hay que saber del perfil del fierro? Bueno, que nos va a diferenciar de la ferropriva de la inflamatoria, como les decía, ¿cierto? Y la ferropriva, ¿cómo va a ser? Bueno, lo único que recomiendo que se acuerdan es la ferritina baja, porque hay poca ferritina. La ferritina es la forma de almacenar el fierro. Entonces, si no hay fierro, bueno, es ferropriva, ¿ya? No hay más que eso. Y por consecuencia, ustedes pueden pensar que la saturación de la transferrina va a estar baja, porque no hay cómo mover fierro si no hay fierro, ¿cierto? Va a estar poco saturado. Y la TIBC, que es el Total Iron Binding Capacity, va a estar aumentado porque, claro, tengo la capacidad de unir hierro más fácil porque todo lo poco que hay lo estoy uniendo y usando. Entonces, así se puede como pensar lógicamente en vez de aprendérselo de memoria, ¿ya? Ferritina baja porque no hay, saturación de terferina baja porque, bueno, no hay para mover y todo lo que hay lo estoy moviendo, ¿ya? El Total Iron Binding Capacity. Y la inflamatoria, ferritina normal, ¿ya? O hasta elevada usualmente, porque la ferritina, aparte de ser una forma de almacenar fierro, suele ser como un parámetro inflamatorio agudo, como un reactante agudo. Entonces, como la PCR, por ejemplo, ¿ya? Entonces se suele elevar en pacientes inflamatorios, ¿ya? En pacientes que están inflamados, se puede elevar, ¿ya? Así que esto principalmente hay que saberse, ya más que otras cosas.
En cuanto al índice reticulocitario, que es bien preguntable igual, está el alto y el bajo. Ya alto más de 2, y esto significa que hay muchos glóbulos rojos haciéndose en poco tiempo, porque el reticulocito, acuérdense que es como la forma anterior de la hemoglobina. Del glóbulo rojo es como la forma anterior, entonces si hay mucho es porque hay mucha regeneración. ¿Y por qué se regenera? Por dos casos, ¿cierto? Porque estamos perdiendo los glóbulos rojos y estamos sanos y tenemos que regenerarlos, o bien se están hemolizando y tenemos que producir más desde la médula, ¿cierto? O también está el bajo, que son todas las causas que no son estas dos. Ya están todas las dietarias, como la ferropriva, o la B12, o la B9, ¿cierto? Y las enfermedades crónicas también, inflamatorias, también hacen un índice reticulocitario bajo. Ya. El manejo de la ferropriva que hay que saber, primero hay que buscar el sangrado. Ya hay que buscar el sangrado, sobre todo en adultos mayores, que tengan una ferropriva y nunca la haya tenido antes en su vida, es raro. Está perdiendo sangre por algún lado, ¿cierto? Y en esos casos se suele hacer camareo, ya, EDA con colono, ya, porque suele ser un cáncer o un sangrado digestivo oculto, ya. Es mejor pedir al tiro las imágenes antes que pedir el test oculto de sangre en ese, porque no tiene muy buen rendimiento tampoco, ya. Y en jóvenes se pregunta, bueno, aquí en adultos mayores se pregunta cómo sangrado, y en jóvenes se pregunta mucho como dietas veganas o dietas que faltan fierro, alteración de la absorción, por ejemplo, en pacientes con celiaquía, en pacientes que toman mucho té café, también disminuye la absorción de fierro, o también sangrado menstrual abundante, que se suele preguntar harto igual, así que hay que preguntar todas estas cuestiones. ¿Y el hierro cómo se da? El que está en APS es el sulfato ferroso, ya que usualmente se tienen que dar de 100 a 300 mg de fierro elemental, ya que es este fierro, ¿cierto? Al día cada 24 horas, o sea, en ayuno se tiene que tomar esta dosis de 100 a 300 mg en ayuno, ¿ya? No sirve dar cada 12 o cada 8, no tiene ningún sentido farmacológicamente, farmacodinámicamente, ningún sentido. Y nada. Perdón, farmacocinéticamente no tiene ningún sentido. Así que eso. Depende de la presentación, pero de 100 a 300 mg de fierro elemental, o 2 mg kilo, ¿ya? El tiempo total va a ser harto tiempo, ya van a estar harto rato con hierro. Hay que dejarles claro que pueden hacer caca negra, ya que pueden hacer como una pseudomelena, porque el hierro ennerece las heces, ya. Así que ojo con eso. Y el tiempo total, mínimo 3 a 6 meses, ya, porque en 3 a 6 meses recién va a normalizar la ferritina, porque la meta no es resolver la anemia, sino que la meta de la ferropriva es reponer la reposición total de la ferritina, ya que la ferritina se normalice, esa es la idea. Entonces, una vez que se normalice la ferritina, se le deja como unos meses más para como estar bien asegurado, y después se le deja, ya, se deja de tomar. Así que el objetivo, acuérdense que es normalización de la ferritina y mínimo 3 meses de dar fierro, mínimo 3 meses, porque se demora harto, ya. Incentivar dieta con carne roja y con hojas verdes que tienen fierro como, entre comillas, dietario. Y el primer control va a ser en 2 meses con hemograma y perfil del fierro, a ver cómo vamos, porque si no sube nada, hay que ver qué onda el paciente, ¿cierto? Deficiencia B12, ¿cómo se pregunta? Una de las causas, la perniciosa, ¿cierto? Que es anticélula paletal, que no va a ser factor intrínseco, por lo tanto no se va a poder absorber la B12. En estos casos se pregunta con antecedentes de autoinmunidad, por ejemplo un vitiligo, un hipotiroidismo, que pueden ser perniciosas. Y ahí se tiene que diagnosticar con el anticuerpo anticélula paletal y también el test de Schilling, ¿ya? O también que no comen B12 porque son veganos, ¿ya? O bien hay una mala absorción de fármacos. Por ejemplo, mala absorción sola, por ejemplo celíaco, o no tiene guata principalmente, o fármacos, por ejemplo los IBP y la metformina suelen hacer deficiencia B12 crónicas, ¿ya? Es megaloblástica con neutrófilo hipersegmentado al hemograma, ¿cierto? Y una B12 menor a 200, ¿ya? Legalmente menor a 200 como valor normal, pero bajo de 350 igual se toma como hipo B12, así que tengan eso en cuenta. Y suele venir con alteraciones del ánimo, con demencia, si es grave como con síndrome medular posterior, hiporreflexia, ataxia, alteración de la propiocepción y vibratoria. Así que va a ser este típico adulto mayor que tiene estas cuestiones, ya como compromiso neurológico asociado a la anemia, ¿ya? Y se maneja con B12 intramuscular. Al principio en la primera semana, la B12 se deja intramuscular con una ampolla al día, ¿ya? Y después de la semana se le deja, no sé, pues cada 3 veces a la semana, ya la ampolla. Y después se le deja una vez al mes. Entonces se va bajando la dosis, se va escalando. Pero al principio una ampolla por día por una semana. Ya, eso hay que saber. Y después hay que bajar la frecuencia. Y anemia inflamatoria, lo que hay que saber es que hay que manejar la enfermedad de base. Ya puede ser un lupus, puede ser un cáncer, puede ser otra enfermedad autoinmune, hepatitis B, hepatitis C, VIH, ya, enfermedad renal crónica. Hay que manejar eso. Eso con anemias.